de pasar la Guardia Nacional a través de un decreto a la Secretaría de la Defensa Nacional de Francisco Rivas. Él es director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Francisco? Te saludo con mucho gusto esta mañana. Muy buenos días. Francisco, pues finalmente ustedes han hecho un diagnóstico muy preciso sobre la situación de la seguridad en nuestro país. Han hablado sobre la necesidad de fortalecer a las policías municipales y estatales. Sin embargo, la estrategia del gobierno es cada día acercarse a la bota militar, a la estrella militar, y la Guardia Nacional parece que pudiera estar en breve en la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo podría esto afectar a pues esta estrategia de combate al crimen? Bueno, primero, no hay una estrategia de combate al crimen. Lamentablemente hay una serie de acciones que no están conectadas entre sí, que no necesariamente responden a un proyecto claro y definido de qué es lo que necesitaríamos para poder generar mejores condiciones de seguridad. Esto lo hemos insistido a lo largo de mucho tiempo, y no lo decimos nada más porque pensamos que es un tema simple y sencillamente de postura o de punto de visión acerca de un problema, sino es porque realmente para que hubiese tendríamos que tener indicadores claros de cómo se articula el Estado mexicano para reducir el delito. Ahora, dicho esto, lamentablemente, pues tampoco es una novedad la militarización de la seguridad. La militarización empezó hace muchísimo tiempo. Carlos Salinas de Gortari fue el primer presidente que empezó a usar el ejército para labores de seguridad, y a partir de ahí se ha incrementado cada vez más pues la posibilidad de que el ejército supla las deficiencias y las carencias pues de las instituciones civiles que tenemos en el país. Lo que llama la atención más que nada es que el presidente López pues siempre fue muy crítico de esa militarización a lo largo del sexenio de Fox, a lo largo del sexenio de Calderón, y cuando Calderón por primera vez hace uso de las Fuerzas Armadas en ese proceso que tuvimos para combatir la delincuencia en su gobierno, el presidente López fue muy crítico y él habló abiertamente y dijo que pues era un error. Nos habló de Juárez como un ejemplo del mejor presidente desde su punto de vista, y que pues él había desmilitarizado el país. En el sexenio pasado, cuando se intentó generar la gendarmería y después la ley de seguridad interior, pues nos tocó estar cerca de las organizaciones civiles, de muchos de los representantes de Morena. Yo recuerdo una serie de reuniones que tuvimos también en el Centro Correccional, que estaba en la Cámara de Diputados con Mario Delgado. Tenemos las imágenes de Mario Delgado con el no a la guerra, no al ejército en labores de seguridad. Entonces, pues sí sorprende. Ahora, aquí hay algunos aspectos que hay que retomar. Primero, ¿cuál es el cauce legal? El cauce legal, el presidente no está solo proponiendo un decreto, y está proponiendo una reforma constitucional. El decreto es inconstitucional a todas luces. No pasa, ¿por qué? Porque la Constitución establece que las labores de seguridad están en las fuerzas civiles, y le prohíbe al presidente específicamente que pueda hacer un cambio de tal naturaleza. Por lo tanto, el decreto es absolutamente inconstitucional. La parte de la reforma constitucional no va a pasar. ¿Por qué? Porque no tiene los votos, no tiene el apoyo de las cámaras del presidente para que esto suceda. Entonces, sí, a sabiendas de que es algo ilegal el decreto, el presidente lo está impulsando porque pues a lo largo de su sexenio la Suprema Corte de Justicia ha sido un aliado importante de él, por tanto porque puso ahí a varios ministros, como también porque pues al final ha doblegado a muchos otros a través de ellos. Entonces, yo creo que lo que está apostando el presidente es que finalmente la Corte le resuelva su capricho, un capricho que nos va a costar a todos, que no se ha demostrado efectivo, porque pues la verdad es que llevamos más de 20 años con las Fuerzas Armadas en las calles, y eso no ha implicado una mejora significativa en las condiciones de seguridad. Entonces, desde el punto de vista, insisto, de lo legal, lo que propone el presidente es ilegal. Desde el punto de vista de lo táctico, tampoco se demuestra que sea una buena decisión. Lo que
me parece que está detrás específicamente de esta postura del presidente es que él nos prometió una Guardia Nacional de 175,000 elementos para el final de su sexenio. Hoy presume que hay más de 100,000, pero la realidad es que hay solo 20,000 elementos que pertenecen a la Guardia Nacional. Los otros 100 son comisiones del Ejército, son plazas del Ejército que al final del sexenio, por como está la ley, deberán regresar al Ejército. Entonces, si el presidente no logra transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, terminaremos el sexenio con una Guardia Nacional que tendrá menos de la mitad de los integrantes que tenía la Policía Federal, la extinta Policía Federal, y de nuevo pues tendremos una promesa incumplida por parte del presidente. Eso iba, Francisco. Tenemos serios problemas de inseguridad en México, desde el delito lamentablemente denominado común, que ya pues difícilmente le ponen atención la gente, como es el robo, o las autoridades, como es el robo en casa, en la calle, en casa habitación, en el vehículo, pero tenemos también situaciones alarmantes como las que acontecieron hace 2 días allá en Jalisco y en Guanajuato, que siembran el terror entre la sociedad. No tenemos un cuerpo policíaco efectivo ante esto. Hemos visto a través de redes sociales el fusilamiento de personas sin que no pase absolutamente nada, la liberación de grandes capos por la presión que se le hace al gobierno y que se ve indefenso ante esto, como el caso del Culiacanazo. El presidente de la República ha dicho que solo el Ejército es la única institución confiable que puede combatir al crimen organizado. ¿Ustedes lo ven así? ¿Ven que solamente el Ejército tiene esta capacidad de combate a las bandas del crimen y a toda la inseguridad? Pues es que si así fuese, ¿por qué tenemos estos niveles de inseguridad cuando hoy el Ejército está desplazado como nunca en el país? O sea, ahí es una contradicción total y que se desmiente por sí sola, simple y sencillamente al observar los hechos. Si el Ejército es la única institución capaz de resolver este problema, bueno, pues entonces eliminemos a los policías municipales, contratemos a más militares y se resuelve. No, pero eso no es así. Los militares no están capacitados para reducir los delitos, y como justamente tú acabas de señalar, no solo tenemos un problema de acción total y que se desmiente por sí al ciudadano, porque es cierto que a todos nos preocupa ver hechos como lo que acaba de ocurrir hace 2 días en Guanajuato y en Jalisco, pero en realidad el problema que tiene el ciudadano promedio está en qué tanto en qué tantos robos, principalmente robos en la vía pública, en el transporte público, se sufren. Y la mayor parte de víctimas del delito son personas que tienen escasos recursos, a los cuales si le robas un celular le estás generando un daño enorme. Entonces no es que esta decisión va a transformar las condiciones de seguridad del ciudadano. Ahora, vuelvo a lo mismo. Si el Ejército es tan efectivo, entonces ¿por qué no estamos teniendo resultados? El presidente lo único que está queriendo hacer es darnos una información equivocada que mucha gente se la comprará porque pues mucha gente le compra la información, pero en realidad no es así. Otro aspecto que es importante señalar es que el presidente ha dicho que las Fuerzas Armadas son las más limpias y que no violan derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también es falso. Hoy tenemos más violaciones a derechos humanos, más hechos de desaparición forzada que en los últimos 2 sexenios juntos. Entonces, eso también se desmiente con datos oficiales a la mano. Creo que es importante que empecemos a revisar la información con detalle para que tomemos decisiones que estén sustentadas en información. El presidente nos está mintiendo y al mentirnos, lamentablemente, pone la sociedad una contra otra y hay muchas personas que creen que efectivamente el Ejército está siendo efectivo, pero de nuevo, pues los datos no apuntan a eso. Y es precisamente esto que te quería comentar y preguntar, Francisco, ¿qué peligros tenemos que la Guardia Nacional sea ya completamente de la Secretaría de la Defensa Nacional? Porque también no hay que engañarnos, ¿no? La Guardia Nacional ya usa botas, ya tiene la misma instrucción militar,
tiene a un mando que si bien tiene licencia o está retirado, pero finalmente es un militar. Entonces camina como pato y hace como pato. Realmente esto ya sería nada más la oficialización, no cambia gran cosa, ¿no? Eso es cierto, desde el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista de quien toma las decisiones tácticas, pues es el ejército, no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nunca, y menos aún el comandante de la Guardia Nacional. Quien toma las decisiones sobre la Guardia Nacional es el ejército. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Pues los riesgos son de mayor opacidad y de mayor violencia. Uno de los elementos que en su momento señaló Morena y en su momento señaló el presidente cuando eran oposición, pero como se dice, pues no es lo mismo ser cantinero que borracho, era precisamente que en la medida en la que teníamos a más ejército en las calles, teníamos más violencia. ¿Por qué? Porque el ejército sabe hacer una cosa, está entrenado para matar, no está entrenado en labores de inteligencia, no está entrenado en ciertas acciones que deben prevenir el delito o que deben dar una respuesta proporcional a la situación. Entonces, pues si nosotros pensamos eso, tenemos un problema importante al haber más ejército en las calles porque tenemos, y también a tener más opacidad en los casos en los cuales pues el ejército actúa indebidamente. ¿Qué sabemos de los hechos? Por ejemplo, cuando hace algunos meses vimos escapar al ejército de los delincuentes en Michoacán, en Aguililla, pues no sabemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el sistema castrense es un sistema absolutamente opaco. ¿Qué sabemos precisamente del Culiacanazo del que nos acabas de recordar? No sabemos absolutamente nada, no hay ninguna responsabilidad, nadie levantó la mano, nadie dijo por esto falló todo, porque ahí falló todo. En lo de ayer no sabemos quién fue el que dio la detención específica, la orden de aprehensión en contra de un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué no lo planearon con las autoridades locales? ¿Por qué las dejaron solas? ¿Por qué al final se desató la violencia cuando pues eso era algo organizado desde el ejército? Entonces de nuevo vemos que el ejército no funciona para lo que nos dicen que funciona, y claro que el ejército no va a querer abandonar las plazas que hoy tiene porque eso significa mucho dinero, y por lo tanto el presidente sí está desesperado porque si no logra que su decreto pase, pues sí va a tener un fracaso más en su haber. Y lamentablemente pues sabemos que al presidente no le gusta perder, y si es necesario que viole la ley para poder lograr lo que él quiere, lo va a hacer. Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, te agradecemos muchísimo esta plática que tuviste con NTR Medios de Comunicación. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ustedes y muy buenos días. Muy buenos días.